Buenas noches, profesor. A ver, chicos, buenas noches. Enciendan sus cámaras, por favor. A ver, chicos, empecemos, ¿ya? A ver, el día de hoy nos toca hablar sobre las fuentes de ingreso, tipo de financiamiento comercial, bancario y papeles, negociaciones de certificados y métodos de evaluación. Antes que nada, hablamos un poco de lo que es la fuente de ingreso. Cuando se inicia un proyecto, ya sea físico o en línea, el objetivo principal es generar ingresos. Los ingresos son el beneficio o es el beneficio que obtenemos después de invertir, ya sea dinero, esfuerzo o tiempo. Tenemos que saber que hay varias fuentes de ingresos, así que si estamos empezando a emprender un negocio, es importante conocer algunos términos, ¿ya? De repente ustedes están o tienen un negocio, ojalá que esto le va a venir de ayuda, ¿ya? ¿Qué es una fuente de ingreso? Una fuente de ingreso es uno de los factores más importantes que componen un método de negocio. Es básicamente la forma en la que una empresa comercializa su producto o servicio con los clientes y estos a cambio devuelven una suma de dinero específica. Es importante que en un negocio tengan bien definidas cuáles son sus fuentes de ingreso para de esta forma ser capaz de optimizarlas y tener un mayor rendimiento. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los tipos de fuentes de ingreso? Existen principalmente dos tipos de fuentes de ingreso y cada una de ellas se aplica a un modelo de negocio en específico. Así que es importante identificar cuál es la que aplicarían ustedes a tu empresa o a tu negocio. Tenemos los ingresos transaccionales y los ingresos recurrentes. Los ingresos transaccionales son la modalidad más común y que la gran mayoría de empresas percibe, a un pago único que recibe la empresa por transacción comercial.
Por ejemplo, cuando una empresa vende un producto cualquiera, recibe inmediatamente y como un único pago una suma de dinero por el costo de ese producto. En este momento es cuando se produce una transacción y esta sería la fuente de ingreso. Y esta sería la fuente de ingreso de esta empresa en cuestión. Esto puede ser por la venta de un producto, un activo, una licencia o cualquier otro similar, ¿no? Eso se refiere a lo que son los ingresos transaccionales. El otro ingreso son los ingresos recurrentes. Esos ingresos recurrentes un poco diferente y hace referencia a un ingreso que obtiene la empresa de forma constante a través del tiempo. La frecuencia puede ser semanal, mensual, anual o cualquier otra frecuencia. Por ejemplo, una empresa de telefonía recibe mensualmente un ingreso por parte de los clientes que utilizan sus servicios. Usualmente las empresas que manejan este tipo de ingresos son las que prestan algún servicio o las que realizan inversiones, ¿no? Normalmente, pues en este tipo de fuente de ingreso, los ingresos recurrentes son si fuéramos nosotros hablábamos desde el punto de vista de empresa, son lo que normalmente pagamos todos los meses, ¿no? Recibo de luz, recibo de agua, recibo de teléfono, por un servicio, vigilancia, seguridad, seguros. Entonces, esos son los ingresos recurrentes, nosotros mirándolo desde otro punto de vista de que si fuéramos empresa, ¿no? Pero si fuéramos estas empresas que cobran telefonía, luz o un servicio, ustedes generan, pues de repente ustedes tienen una empresa de servicios de limpieza, entonces todos los meses le tienen que poder pagar, ¿no? También hay empresas que pueden manejar ambas fuentes de ingresos al mismo tiempo. Algo bastante común, por ejemplo, en las empresas de telefonía, cuando estas empresas, además de ofrecer un servicio de pago recurrente, venden los equipos a los clientes, también obtienen un ingreso transaccional, ¿no? Por ejemplo, los cables, cable de telefónica, cuando tú compras el cable pagas por el servicio mensual, pero a la vez compras los decodificadores, compras los platos, y eso sería un ingreso adicional, pero también ya se le denomina un ingreso transaccional, ¿no? ¿Por qué es importante diversificar tus fuentes de ingreso? Toda empresa necesita ser capaz de diversificar sus ingresos. Esto obedece a una regla básica para poder obtener una mayor estabilidad económica. Si tu fuente de ingreso depende, por ejemplo, de un solo producto o servicio, en el caso de ocurrir algún problema con él, perderíamos todos nuestros ingresos. Pongamos un ejemplo, para poder verlo mejor. Supongamos que tienes una empresa que fabrica un tipo de calzado que esté de moda. Si no diversificas y por cualquier motivo, por ejemplo, el calzado deja de ser de moda, los consumidores dejarán de comprarlo, ¿no? Y tu fuente de ingreso, obviamente, se va a ver afectada, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucha importancia en tratar de diversificar tu fuente de ingresos, ¿no? Si te dedicas a la venta de algo y tus ingresos van bien, tu empresa la estás manejando de manera óptima, entonces lo ideal es tratar de vender otra cosa para obtener otros ingresos adicionales, ¿ya? Esto es algo que puede ocurrir en la vida real, en cualquier producto. Hay momentos en los que estás arriba, pero no puedes fiarte porque al siguiente podrían caer tus ventas. Por eso es importante que como empresa puedas diversificar tus ingresos, así será más sencillo sobrellevar cualquier problema futuro que pudiese ocurrir, ¿no? A la vez que conseguirás aumentar tus ganancias, así que hay que empezar a diversificar y evitar que tu empresa pueda verse en aprietos, ¿no? Ustedes saben muy bien que, como dice la diapositiva, si tú solamente te dedicas a vender zapatos que están de moda, ¿no? Solamente te dedicas a vender esos tipos de calzado, pues ya esa moda va a pasar en algún momento. Los clientes van a dejar de comprarlos. Y si esa es solamente tu fuente de ingreso, y pues, supongamos que te quedas sin stock, pues te vas a quedar con la mercadería y vas a tener pérdidas. Por eso es muy importante diversificar tus ventas. En la misma área, ¿no? Si has comprado, si vendes zapatos de moda, pues comprarás otro tipo de zapatos que vayan saliendo más de moda o zapatos tradicionales que normalmente se venden siempre, pues, ¿no?
Entonces, ¿qué es el financiamiento? Nos toca hablar sobre el financiamiento. El financiamiento o financiación es el proceso de viabilizar y mantener en marcha un proyecto, negocio o emprendimiento específico mediante la asignación de recursos de capitales, dinero o crédito para el mismo. Dicho más fácilmente, financiar es asignar recursos capitales a una iniciativa determinada. El financiamiento es un elemento clave en el éxito de cualquier proyecto o empresa, ya que involucra los recursos que se necesitarán para ponerlo en marcha. Todo proyecto requiere de una u otra manera un cierto margen de financiación. Ustedes saben que normalmente una empresa que se crea o una empresa en el tiempo siempre va a necesitar un financiamiento económico, ¿ya? O de productos, ¿no? En este caso nos pueden financiar productos, nos pueden financiar servicios o nos pueden financiar dinero en efectivo, ¿no? A ver, tipos de financiamiento. Existen muchos tipos de financiamiento y muchas formas de acceder a ellos. En principio, vamos a distinguir entre dos formas de financiamiento según quién provee el dinero solicitado. Financiamiento propio o interno. Es aquel que proviene de los mismos participantes en el proyecto o empresa, es decir, del interior de la organización, que pueden ser de sus inversores, pueden ser los dueños o pueden ser los accionistas, ¿no? O bien del fruto de sus propias ganancias o actividades lucrativas. Ya anteriormente hemos hablado de este tema, del financiamiento propio, ¿no? Puede ser de los mismos socios, pueden invertir más en capital, pueden invertir más en maquinaria, equipo, ¿no? Todo eso suma como si fuera más capital, ¿ya? O los dueños, los accionistas, o tal vez de las propias ganancias, de las mismas ganancias que vamos obteniendo por la venta de nuestros productos, esas ganancias que tenemos, esas ganancias, ¿cómo se le llama? Ganancias, bueno, en fin, son ganancias que los tenemos ahí, no lo usamos para la compra de más mercadería, ¿no? Son ganancias que siempre vamos a tener guardando, unas reservas, todo eso lo podemos invertir. El financiamiento de terceros o externo. Ese financiamiento es el que proviene de entidades foráneas del proyecto o a la empresa, es decir, que es asignado por otras empresas particulares o instituciones y que a menudo se requiere de cierto tipo de validación, contraprestación o endeudamiento. Otra forma posible de clasificar el financiamiento es según el tiempo que dura el mismo de la siguiente manera. Financiamiento a corto plazo y financiamiento a largo plazo. Un momentito, por favor. Un momentito, chicos. Denme un par de minutos, por favor.
Ya chicos, a ver, seguimos, ¿no? También otra forma posible de financiamiento es dependiendo del tiempo que dura el mismo, ¿no? Y se puede dividir de la siguiente manera. ¿Me escuchan chicos, verdad? ¿Sí? Ya, entonces, Sí, 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 profe. tenemos el financiamiento a corto plazo y el financiamiento a largo plazo. El financiamiento a corto plazo, cuando es fruto de arreglos que esperan recibir resultados, dividendos, hallazgos o la devolución de dinero en plazos breves, menos de un año. A esto se le llama todo el financiamiento, lo que es a corto plazo, es a menos de un año, ¿no? Pueden ser los dividendos, pueden ser préstamos de repente a corto plazo. Los financiamientos a largo plazo es cuando el fruto de arreglos que no esperan resultados a corto plazo, sino en lapsos mayores, superiores a un año, o incluso no existe obligación de devolución, sino que son aportes desinteresados para sostener la iniciativa en el tiempo. Por ejemplo, un ejemplo de un financiamiento largo es por decir una compra de un inmueble. Normalmente las compras de una casa, de un inmueble, de un local, pues como es el valor es altísimo, el financiamiento va a ser a un plazo mayor de un año, de repente a 5, 10 o 15 o 20 años normalmente, ¿no? Esos son los financiamientos hipotecarios que le llaman normalmente, ¿ya? Los financiamientos a corto plazo, pues son los que normalmente se adquiere un monto menor, ¿no? Puede ser 10.000, 30.000 soles, dependiendo la necesidad de tu empresa. ¿Cuáles son las características de las fuentes de financiamiento? Las principales características de las fuentes de financiamiento pueden ser internas o externas a la organización. Debe obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. Si poseen participación en las utilidades, esta es proporcional a la aportación en capital. Son fundamentales para el funcionamiento de la organización. Entonces, una de las principales características, ya hemos visto que pueden ser internas o externas. De todas maneras, un financiamiento tiene que ser rentable. O sea, lo que vamos a financiar o lo que necesitamos para que la empresa marche bien o marche mejor de lo que está, ¿no? Es que de todas maneras tiene que ser rentable ese financiamiento. Si lo vas a invertir, esto te tiene que dar frutos de todas maneras. De lo contrario, vas a financiarte, vamos a decir, si vas a financiar a través de un banco y si tus ventas son lentas, si tus ventas, tu círculo de flujo efectivo es lento, o las ventas no son tan, no mejoran a lo que tú estabas deseando con esa inversión, pues entonces va a ser, no va a ayudar de nada en un financiamiento. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que ver mucho el flujo de efectivo de su empresa. El ciclo de efectivo, cuánto demorará, cuánto retornará el dinero para que no te financies demasiado tiempo por el tema de los intereses, es justamente que sepan de pie a cabeza el funcionamiento de su negocio. Entonces, el hecho de que una empresa utilice fuente de financiamiento no solo es algo normal, sino que puede ser algo necesario. Una empresa que no goce de dichas fuentes va a moverse con mucha dificultad debido a las deudas que se producirán en poco tiempo. Es importante en una empresa, bueno, yo que veo el tema de préstamos, ¿no? En una entidad financiera, es muy importante el financiamiento de los clientes. ¿Ya? Por eso a veces salen campañas que están direccionados a diferentes momentos del año, ¿no? Escolar, la campaña escolar, Día de la Madre, 28 de julio y Navidad. Son esos 4 importantes momentos en el año para una empresa que se encarga de otorgar préstamos, ¿ya? Entonces, a ellos se le da otro tipo de financiamiento, otro tipo de tratamiento se le da que a una persona normal que vaya a solicitar un crédito que tenga una bodega, por decir, ¿no? Entonces, para el día escolar, ¿a quiénes se le dan ese tipo de financiamiento? ¿Quién puede pedir ese financiamiento? ¿Quién me puede decir? A ver. ¿Quiénes reciben ese tipo de financiamiento en este caso, para el momento de un crédito escolar?
Un momento, chicos, por favor. ¿Puedo repetir, por favor? Ya, chicos, disculpen. Ya, entonces, por ejemplo, ¿quiénes pueden recibir este financiamiento para la campaña escolar? A ver, Daniela, ¿quién puede recibir un financiamiento para la campaña escolar, según tú? En primer lugar, podríamos mencionar a los que son dueños de librerías, profesor. ¿Cómo? ¿No te escuché bien? A los que son dueños de librerías. Claro, las librerías. Las O librerías de todas también, maneras van a recibir este tipo de campañas y normalmente una librería pequeña, vamos a suponer, no sé, una librería, bueno, una librería grande es la que está al frente de donde quedaba al frente de la Rendía en la Plaza de Armas. ¿Sabes cuánto pide préstamo este señor para la campaña? Te pide entre casi 400.000 a 300.000 soles solamente por esa campaña y te lo devuelve y el retorno de ese dinero te lo devuelve en 6 meses. Imagínate qué cantidad de dinero utiliza, ¿ya? Entonces, para el Día de la Madre, ¿quién son los que utilizan, quién es, va dirigido ese tema de financiamiento? En el mercado, para el Día de la Madre, en las bodegas, en las tiendas de bazares, el Día de la Madre pero es un reventón para ese tema, ¿no? De verdad, para esa gente es un montón. Y para Navidad, igual. Para el Día de la Madre, las tiendas que venden, normalmente venden electrodomésticos o venden ropa, esos también vuelan un montón, piden un montón de plata para esa gente, para ese tipo de financiamiento. Igual para Navidad, para niños. Todo lo que es niño en Navidad, todas las tiendas que vendan juguetes, también es un boom para eso. ¿Ya, chicos? Entonces, el tema del financiamiento siempre en el sistema financiero, en la actualidad se están creando para diferentes tipos, o sea, de una forma, diferente tipo de ventas, un tipo diferente, se segmenta cada tipo de financiamiento. Se trata de segmentar, en el sistema financiero hay un montón de productos que van dirigidos para cierto segmento, por decirlo así, ¿no? Entonces, ejemplo de fuente de financiamiento, ¿no? Las empresas dedicadas al capital de inversión que buscan organizaciones a las cuales financiar a cambio de un porcentaje de acciones. Eso es una fuente de financiamiento. Eh, ¿Conocen algún tipo de capital de inversión que buscan este tipo de empresas para financiar su empresa? ¿Tienen idea de cuál puede ser ese tipo de empresas? A ver. Por decir, un ejemplo mal, ya, pero por la coyuntura, ¿no? Pero el grupo de esos que se llamaban el grupo de la construcción, que ahorita están en el tema judicial, ¿no? Por ejemplo, una de las constructoras más grandes de aquí del Perú le salía un proyecto y para necesitar ese dinero para ese proyecto inmenso se juntaban con otras constructoras más pequeñas, pero de igual magnitud. ¿Ya? Eso puede ser un ejemplo de eso. Los subsidios por parte del Estado para la realización de proyectos que generen un bien común a la sociedad. Por dar un ejemplo, hay universidades
que te pueden mandar a estudiar al extranjero con un préstamo que te da el Estado. Por ejemplo, tú estudiaste en la San Luis y tú quieres ir a tener una beca para irte a estudiar a España o Italia, el Estado te puede dar ese financiamiento a través de COFIDE, que es una empresa de financiamiento. Tú vas, presentas todos los requisitos que necesitas para eso, el Estado te financia, te da ese préstamo para que tú puedas estudiar en el extranjero, ¿no? Y hay un convenio entre universidades. Hay universidades que te estudias de lunes a viernes, sábados y domingo trabajas en la misma universidad y ellos mismos pagan, a través de ese trabajo te pagan esos créditos. Es muy interesante. Bueno, yo no lo sabía, supongo que tampoco ustedes. No sabía que el Estado te puede financiar para que vayas a estudiar al extranjero. Los préstamos otorgados por bancos para el financiamiento de empresas es una de las principales fuentes de financiación más utilizadas, ¿no? Es lo más comunes, ¿no? Que solicites un préstamo en un banco para que te pueda financiar este proyecto. Ahora, hay bancos o hay entidades financieras que te piden un historial, así como vimos en la clase anterior. Normalmente te piden 6 meses, 1 año de historial crediticio. Ahora, si eres nueva, el riesgo es mayor para una entidad financiera, pero por lo tanto te piden mayores requisitos, ¿no? De repente te piden un aval, de repente te piden hipotecar algún bien, ¿no? Si tu monto es grande. Y si es un monto pequeño, pues ese es el negocio de las entidades financieras, arriesgan a darte un crédito, pero tiene que ser una evaluación muy, muy, muy rigurosa. Los ahorros personales son fuente de financiamiento en pequeños proyectos y microemprendimientos unipersonales, ¿no? Bueno, si tú tienes un ahorro de capital y puedes crear un negocio personal, a través a través de eso lo puedes hacer. Ustedes de repente, creo que con mi hermano llevaban este tipo de cursos, ¿no? Emprendimiento, crear este tipo de negocios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Daniela, o no? ¿Llevan ese curso? Ya se conectó de nuevo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, he tenido problemas con el internet. A ver, seguimos. Entonces, si ustedes tienen un ahorro, un dinero, pueden crear proyectos unipersonales pequeños que pueden aprovechar las temporadas que le digo, ¿no? Una librería, o productos del Día de la Madre, o productos de ropa, ¿no? Todo eso. Entonces, vamos a hablar de lo que es el crédito comercial. El crédito comercial es un aplazamiento del pago de bienes o servicios que una empresa concede a sus clientes. Por tanto, no es más que una facilidad que ofrece el proveedor para que podamos pagar la factura con posterioridad a la compra. Normalmente son a corto plazo y no conllevan intereses explícitos, pero sí puede llevarlos implícitos. Esto quiere decir que esto ya se cobra en el precio o bien se ofrece un descuento si optamos por el pago en efectivo. Esta forma de relación comercial es muy habitual, siendo los plazos más frecuentes 30, 60 o 90 días, ¿no? Ustedes, como administradores, de repente van a manejar este tipo de créditos comerciales. Cuando ustedes solicitan un crédito comercial, bueno, primero el cliente va a tener que hacer una evaluación para ver si es que ustedes puedan ser sujetos a ese tipo de crédito. Y estos tipos de créditos son dados a 30, 60 o 90 días. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el beneficio del crédito comercial? El crédito comercial proporciona varios beneficios. Dentro de ellos dice, puede ayudar a una empresa que tiene problema de flujo de efectivo a obtener los bienes y servicios necesarios. El crédito comercial también puede ayudar a financiar un proyecto a corto plazo que no sería factible
si la empresa tuviera que pagar por adelantado. Y de las desventajas, las más principales del crédito comercial, dice, crea un pasivo en el balance. De todas maneras, al obtener un crédito comercial ya va a crear un pasivo, no una deuda, una obligación que vamos a tener con la empresa. También puede crear una gran cantidad de deuda a corto plazo si una empresa la usa con frecuencia. Finalmente, el crédito comercial puede dificultar la contabilidad. ¿Por qué puede dificultar la contabilidad? Por los plazos que se dan, ¿no? 30, 60, 90 días, y ustedes van a necesitar, o el dueño va a necesitar la información financiera de su empresa en ese determinado momento. No se va a poder dar por lo que la empresa todavía tiene esa deuda 30, 60 o 90 días por pagar. Entonces, ¿cómo funciona el crédito comercial? Cada transacción que sucede bajo un crédito comercial se registra en una factura, ¿no? Si hace el envío, el comprador debe firmar la factura para que se realice un comprobante de recibo. Tanto el comprador como el vendedor deben registrar la transacción en sus registros contables. También se puede enviar un pagaré, ¿no? También puede ser una nota de venta, un compromiso de venta, o hacer un documento en el cual se registre ese crédito comercial con los datos necesarios, ¿no? Como los nombres de las personas, el monto o la cantidad o el servicio que se está ofreciendo y el tiempo que va a retornar, o bien el tiempo que va a ser ese tipo de crédito, ¿no? Siempre todos esos créditos son a menos de un año. En la mayoría de los casos el comprador tiene de una semana a 6 meses para pagar la factura emitida bajo el crédito comercial. Algunos proveedores pueden ofrecer plazos superiores a 6 meses. Normalmente no se cobran intereses por un crédito comercial. Sin embargo, una empresa puede calificar para un descuento si paga la factura en un corto periodo de tiempo. Si no lo hace, pierde ese descuento, ¿no? Anteriormente hemos visto ese ejemplo, ¿no? Cuando se paga por anticipado, se hace un descuento en la factura, se da un 2% de descuento. Si se paga 10 más días, el porcentaje es menos, ¿no? Ese es un tema de riesgo de caja, ¿no? Por ejemplo, si un constructor de viviendas puede comprar maderas de un proveedor en términos de 2.7, neto 30 días, ¿no? Eso significa que el constructor recibirá un descuento del 2% si paga la factura en 7 días o menos. Independientemente de lo que decida hacer el comprador, debe pagar la factura total dentro de los 30 días. Si paga después de los 7 días, no obtiene ese descuento. Normalmente así se habla, ¿no? 2.7, 2.8, 3.7, significa, a ver, los términos, ¿no? Como se dice 2.7, neto 30 días, el primer número de los términos es la cantidad de descuento posible que pueda tener esa venta, ¿no? En lo que se ofrece en ese determinado momento. El segundo número muestra en cuánto tiempo debe pagarse la factura para obtener ese descuento. Y el número final muestra la fecha límite para pagar la totalidad de la factura, si lo quiere pagar con o sin descuento, ¿no? Si el proveedor no ofrece un descuento en los términos, solo dirían neto 2 meses si la factura debe pagarse dentro de 2 meses. Así se maneja los términos cuando se da créditos comerciales. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta ahí es el crédito comercial. ¿Alguna duda ahí? ¿Tienen alguna pregunta, algo de cómo se maneja el crédito comercial? ¿Para qué sirve el crédito comercial? ¿O todo conforme? ¿Alguna duda, chicos? ¿Todo está bien? Bueno, esto es teoría nada más. Toda esta clase creo que va a ser todo teoría, no hay ejercicios para hacer. De repente por ahí puedo sacar un ejercicio de crédito comercial, de crédito bancario, ¿ya? Entonces, el crédito comercial es lo que se maneja entre empresas, ¿no? La empresa proveedora de artefactos o insumos y nosotros somos los creadores o de repente la venta final de ese producto. Entonces, de eso se trata el crédito comercial. Tú le pides solicitado ese crédito de tal mercadería, de repente de tal cantidad de mercadería, tú lo ofreces y vas a tener que tener un tiempo para poder vender esa mercadería que te está solicitando.
Y sobre eso vas a tener obviamente un fin, un lucro, ¿no? Un dinero. ¿Y chicos? Entonces, ¿todo está claro ahí? ¿Todo claro, Nayeli? ¿Sí? Ya pues chicos, entonces hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Ya mañana continuamos con este tipo de créditos. ¿Ya? Como ya se va a acabar el Zoom, ya la clase, la asistencia lo voy a sacar con los que están presentes aquí en el video. ¿Ya chicos? Nos vemos, que tengan buenas noches, José. Hasta mañana, profesor. Luego, profesor. Y hasta mañana.